de nuestra facultad, de la Querétaro, pues para el mundo. Y primero que nada quiero agradecer a Gustavo Yáñez González, pues el haber aceptado la invitación de colaborar en este nuevo espacio denominado Parlem, que está siendo administrado por el área de difusión académica y cultural de nuestra facultad. Entonces, pues bienvenido a México desde Chile. El maestro Gustavo, pues es profesor en filosofía, actualmente es estudiante de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Chile, y bueno, tiene algunos escritos relacionados con el tema precisamente pues del cuidado animal, como es la ontología, una policía, de evaluar y someter al animal, que fue publicado en el año 2018. Recientemente en el libro Sopa de Juan, del editorial Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, la ASPO, se publicó su texto Fragilidad y Tiranía Humana en Tiempos de Pandemia. También ha realizado cortometrajes, uno de ellos es el de Mataperro, junto con Germán Carvajal. Y bueno, él colabora en el Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, el ILECA, y labora en la ONG Sinergia Animal. Entonces, bienvenido, Gustavo. Estás en tu casa, estás en tu universidad y esperemos que muy pronto podamos estar pues juntos. Ahora sí que hablando de la parte física, sabemos que esto nos une y que bueno que pues tanto Chile como México tenemos las ciudades de Santiago y eso es algo que nos hermana. Y precisamente Santiago de Querétaro, la que nos vincula con tu país. Muchas gracias, Elizabeth, por dar cordial bienvenida. Si no le importa, voy a empezar ya. Gracias, doctor. Claro que sí. No, a ustedes, muchas gracias. Gracias a todos. Bienvenidos. Bueno, voy a compartir pantalla primero que todo. Ustedes me dicen si es que se ve bien. ¿Sí? Bueno. Ok. Espero que todo, un gusto saludarles a todos. Especialmente agradezco la cordial invitación de Juno Hernández y la amabilidad de Elizabeth Elton y al equipo que hicieron o están haciendo posible esta actividad. El día de hoy quiero invitarles a pensar críticamente la cuestión de lo animal, tanto a las y los estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro, como a quienes estén, entre comillas, presenciando esta presentación. Por el hecho de que a los animales no humanos los topamos en todo momento, ¿no? Desde nuestros amigables gatos y perros, las palomas en las plazas públicas, hasta los que vemos diseccionados en laboratorios o como objetos de análisis en nuestros planes de estudio. La mirada crítica esta vez coincide con una no antropocéntrica. Veremos con más detalle de qué se trata esto. Antes de comenzar, o para comenzar, como ustedes quieran, surge una interrogante, un obstáculo a lo que parece obvio. Interrogante que podemos enunciar de la siguiente manera. ¿Es posible hablar del animal como uno solo e indivisible? ¿Existe algo así como el animal? En suma, ¿hay el animal, entre comillas? Esta pregunta fue planteada por Jacques Derrida, filósofo argelino-francés, nacido en 1930, en uno de sus seminarios a fines del siglo XX, a propósito de cómo es que la filosofía occidental se ha referido al animal, la que a través del concepto, entre comillas, animal, ha intentado homogeneizar la multiplicidad e infinidad de seres vivientes del reino animal. Por esta razón, Derrida nos sugiere una palabra, la animote, en francés, cuya traducción al castellano podría ser el animote, y si la desglosamos sería algo así como el animal palabra, animal de ánima y palabra de mote, en francés. El ejercicio lingüístico al cual nos arroja Derrida permite dilucidar el carácter arbitrario y violento, ¿por qué no?, de la palabra, entre comillas, animal, en la medida en que ésta efectúa una borradura de la heterogeneidad de lo viviente y, por otro lado,
evidencia la imposibilidad de contener, definir y delimitar la heterogeneidad de la cual estamos hablando. En definitiva, con esto Derrida expone la arbitrariedad y finitud de la palabra, entre comillas, animal. Nos recuerda que se trata de solamente una palabra, nada más que una palabra, y que no hay el animal por un lado y el ser humano por otro. Es decir, básicamente, que no hay el animal como un todo indivisible, invitándonos a reconocer la pluralidad de formas de vidas irreductibles, singulares, diferentes, las unas con las otras. Tomemos el caso del filo taxonómico artrópodo, solo para dar un ejemplo. Fijémonos solo en este taxón, sin incluir a los cordados donde se encuentran los vertebrados y mamíferos y por ende nuestra especie Homo sapiens. Solo en los artrópodos, donde se encuentran clasificados los insectos, entre otros, se han descrito más de 1 millón de especies, sin considerar las que todavía no se han descrito y las que probablemente nunca se describirán. Por tanto, se sigue de esto la imposibilidad de hablar del animal, entre comillas, como uno solo por un lado y del ser humano por otro. Pero dejemos esto hasta aquí. Siguiendo el hilo con el que sugerido por Derrida, es viable preguntarnos ahora, de manera muy breve, cómo la filosofía ha intentado entender al animal. Digo intentado, ¿no? Creo que esto se va a comprender más adelante. Entonces, ya no solo cómo lo nombra, cómo se refiere al animal, sino que cómo lo comprende, movimiento u operación que sin querer nos lleva al encuentro o al desencuentro, como ustedes lo quieran, con un canon filosófico respecto a lo animal. Sin duda es una pregunta muy ambiciosa. No está dentro de mis posibilidades teóricas ni temporales referirme a la historia de la filosofía con sus continuidades y discontinuidades, pero sí es posible pesquisar una voluntad filosófica que se caracteriza por situar al animal en un lugar de exclusión, al margen del derecho, de la moralidad, o bien de manera inclusiva, ¿no? Pero como animal máquina, como comestible, como bestia, como mercancía viva, etc. Es decir, como viviente apropiable. A través del concepto de policía ontológica he querido mostrar cierta voluntad con que la filosofía occidental ha solido intentar comprender al animal, una que va de Aristóteles hasta el siglo XX. La filosofía ha devaluado al animal como un ser vivo siempre en falta respecto al ser humano, sin lenguaje, sin sensibilidad, sin razón, sin posibilidad de experimentar emociones, sin inteligencia, etcétera, etcétera. En ese sentido, la filosofía se ha constituido como una policía del animal, una policía de la ontología del animal. Revisemos esto con un poquito más de atención. Policía en tanto que hace operar un poder que asigna funciones, identidades y lugares inexpugnables en la comunidad de lo viviente. Y ontológica en cuanto opera una tasación y devaluación del ser, de la esencia del animal no humano. De acuerdo con Aristóteles, el animal sería el ser vivo sin capacidad de hacer discurso, sin logos. Esa sería su esencia, a diferencia del ser humano, el ser vivo con capacidad exclusiva de hacer discurso. En definitiva, la policía ontológica no solo fija diferencias al interior de lo viviente, sino que jerarquías de valor, las que van a permitir la subordinación del animal. Con esto no tengo intención de silenciar y borrar voces y discursos que en el pasado y en la actualidad, sobre todo en la actualidad, se refieren y comprenden a lo animal de una forma no policíaca. Pensemos en las figuras de Porfirio, Plutarco, Bentham en el pasado, pero sí me gustaría señalar que ha habido un canon, una hegemonía discursiva al interior del discurso filosófico, tan voluntariosa esta, que ha persistido de Aristóteles hasta el siglo XX. Imagínense, más de 20 siglos, 25 siglos por lo menos. Este pasaje nos es útil para seguir caracterizando esta voluntad persistente al interior de cierto discurso filosófico, la cual estaría asignada por la intención de establecer fronteras entre el ser humano y el animal. Señala Derrida, lo cito: entonces comprende a un filósofo más que si se entiende bien lo que éste pretende demostrar y en verdad fracasa en mostrar acerca del límite entre el hombre y el animal.
Precisamente, una de las preocupaciones teóricas que distinguen a este filósofo, a Jacques Derrida, son las de deconstruir los binarismos inoculados por y en el discurso occidental filosófico, siendo uno de ellos la oposición ser humano-animal. Así, el ejercicio deconstructivo consiste en someter a análisis las dicotomías precipitadas como sedimentos en el fondo del discurso filosófico, para verificar su resiliencia al análisis. En el caso específico de la dicotomía humano-animal, para corroborar por lo menos 4 cosas. La primera es que si es que realmente el animal está desprovisto de la serie de atributos que el discurso filosófico le niega. La segunda es que si es que efectivamente el ser humano posee todo aquello que le niega el animal, lenguaje, conciencia, etc. La tercera es si es que de haber frontera entre el ser humano y el animal, solo se trataría de una o de una multiplicidad de ellas. Y cuarto, si es que estas fronteras no son otra cosa que diferencias irreductibles, evidencia de una multiplicidad de formas vivientes, las cuales resisten a todo abordaje comparativo, tasativo y de jerarquización. Continuando con el proyecto derridiano, la filósofa argentina Mónica Cragnolini contribuye a la discusión de la siguiente manera. El pensamiento occidental ha querido eliminar la animalidad tanto dentro del ser humano, el ser humano no es animal porque piensa, es consciente, tiene cultura, etc., como fuera del ser humano. El pensamiento occidental ha querido eliminar la animalidad tanto dentro del ser humano como fuera de este. Así, señala Cragnolini, la distinción que se establece desde una concepción humanista entre lo humano por un lado y el animal por otro, da lugar a lo que Mónica Cragnolini denomina políticas de la naturalización del crimen de lo viviente humano y animal. Humano y animal, ojo ahí. Pensemos por un lado en estos oscuros episodios de la historia del ser humano en donde ha sido precisamente la animalización de ciertos grupos humanos, o sea, la de rebajarlos, entre comillas, al estatuto de animales, lo que ha justificado su captura, su matanza e inclusive su exterminio. Y por otro lado, son las políticas de naturalización del crimen de lo viviente, las que constantemente permiten un lugar en toda o casi toda ética para la matanza, una que no se considera criminal. Detengámonos a pensar por un momento, solo por un momento, las instalaciones pecuarias en donde se instrumentalizan y sacrifican animales por doquier. En estos lugares no hay crimen, no hay asesinato, en tanto que la ética, el círculo moral y el Estado de Derecho imperante no les concede el estatuto de seres dignos de vivir una vida libre de sufrimiento e instrumentalización. O dicho en otros términos, no les permite ser consideradas vidas que valgan la pena vivir. En esta misma línea, a propósito de la voluntad de eliminar la animalidad, tanto del interior como del exterior del ser humano, la especialista en el pensamiento derridiano Cristina De Peretti nos hace ver una paradoja al interior de este ejercicio aséptico que caracterizaría al pensamiento occidental y, por qué no, al ethos occidental. Aséptico en el sentido que implica la eliminación y limpieza de todo residuo animal al interior del viviente humano. ¿Acaso no nos mezclamos continuamente con los animales cuando los estamos comiendo? Pregunta De Peretti. O cuando nos estamos vistiendo con sus pieles, podríamos agregar. ¿Acaso no nos estamos animalizando cada vez que nos comemos un animal? O para ser más precisos, un trozo de este. Que he señalado de forma breve cómo es que cierta filosofía se refiere, habla, nombra y comprende al animal, y cómo la filosofía también, la derridiana en particular, abriendo preguntas y posibles, resiste al canon. Pero, ¿cuál es esa relación que los seres humanos solemos tener con los demás animales? Sería importante asignarle un significante, un nombre a esta relación, también un significado más esclarecedor. Especismo
fue el término acuñado por el psicólogo inglés Richard Ryder a principios de la década de los 70 para designar la discriminación moral basada en la especie. De acuerdo con Ryder, especismo sería a la especie, lo que sexismo es al sexo y el racismo a la raza. Básicamente, siguiendo a Ryder, somos especistas toda vez que discriminamos a los demás animales por no pertenecer a Homo sapiens. Para captar el mecanismo de discriminación y de ejercicio de poder en su complejidad, el filósofo colombiano Iván Ávila sugiere hablar de especismo antropocéntrico, entendiendo a este no solo como una discriminación moral, sino como un poder dominante constitutivo de nuestras sociedades, en específico, como el engranaje, y ahí cito a Iván, como el engranaje de elementos biofísicos sociales que en su ensamblaje configuran un orden global, encargado de producir y reproducir la subordinación, explotación y sujeción de los animales no humanos. Por tanto, especismo antropocéntrico refiere a que el ser humano es el centro de la naturaleza, de ahí antropocentrismo, en que es, a su vez devalúa a las demás especies por no pertenecer a Homo sapiens, especismo, ¿no? Al mismo tiempo que discrimina entre las especies animales no humanas, especismo nuevamente. En resumen, antropocentrismo refiere al sistema de creencias que sitúa al ser humano en el centro de la naturaleza, y especismo al sistema de creencias y prejuicios que discrimina a los demás animales por no pertenecer a la especie Homo sapiens. Pero, ¿es posible ejercer un especismo no antropocéntrico? Claro, lo hacemos todo el tiempo cada vez que privilegiamos a ciertas especies en desmedro de otras. Un ejemplo para la comprensión de esto, y parafraseando a la psicóloga Mary Joy, preguntémonos, ¿por qué amamos a los perros y nos comemos a los cerdos? ¿No? Dado este prejuicio especista y antropocéntrico, se sigue que les demos más relevancia a los intereses de los seres humanos por sobre a los de los demás animales, aunque los nuestros sean suntuarios y triviales. Ejemplo de esto es comer animales, hacer pruebas de fármacos, medicamentos en animales, hacer pruebas de cosméticos en animales, mantener animales en zoológicos, la caza deportiva, corridas de toros, entre otros. Bueno, descrita la forma en que el pensamiento occidental ha solido figurar al animal, ya señalada sucintamente cómo la filosofía ha querido y ha concebido al animal, y con la herramienta del nombre, la herramienta conceptual acerca de la relación con que el ser humano somete y devalúa a las otras especies, con tal de poner en entredicho aquel proyecto, poco amigable, por lo menos, con el animal, Derrida abre otra pregunta, una más, otra vía o bifurcación al interior del pensamiento. En fin, otro posible, ¿no? La pregunta, parafraseando a Derrida, sería la siguiente. ¿Se puede liberar la relación del ser humano y de la ciencia, por qué no, con el animal, de cualquier proyecto utilitario, de cualquier designio, de manera que el ser humano pueda, por su parte, dejar ser al animal? Esta pregunta me interesa por varias cosas, cuestiones determinantes, creo. Primero, esta es una pregunta por la objetividad, una de las grandes preguntas de la ciencia, ¿no? En tanto que hay objetividad ahí donde la ciencia induce estados, cerca límites, bloquea genes, desnaturaliza entornos del animal. Segundo, fíjense lo que hace Derrida. Habla de liberar una relación, de desactivarla para liberar a sus partes, y no solo para liberar al animal. Aquí su potencia, la potencia de la pregunta, digo. Señala que la clausura de esa relación o de la naturaleza de esa relación puede liberar a sus componentes, y en toda o en casi toda relación hay al menos dos partes. En este caso, el ser humano y el animal. Es como si el ser humano también estuviera preso, presa, en cautiverio, por tanto, no solo como victimario, como explotador, como verdugo, sino como aprisionado, subsumido en esa relación, padeciendo la relación. Y tercero, como señalé recién, esta es una pregunta por la naturaleza misma de la relación humano-animal,
La pregunta por lo posible en su máxima expresión, en cuanto que, como sostuve hace un momento, pregunta por la posibilidad de sustraernos como especie humana de la violencia hacia lo animal y, por tanto, aquí el tercer punto, de liberar al animal de esta violencia. Entonces, ¿es posible liberar al animal de nuestra violencia? ¿Es posible la hospitalidad con el animal? Y toda vez que la pregunta por la posibilidad es posible, y disculpen la tautología, es que la posibilidad es un hecho. En este caso, la posibilidad de una relación humano-animal no especista, no antropocéntrica. Veamos de manera más sucinta la posibilidad de elaborar relaciones humano-animales basadas en un punto de vista no utilitario. Pregunto. Ahora sí, pregunto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con los animales? ¿Tenemos alguna? Respondo tajantemente que sí, en la medida en que son capaces de experimentar experiencias positivas y negativas, tales como el dolor y el placer. O sea, en la medida en que tienen sintiencia, que son seres sintientes. Dicho lo anterior, la ética animal se constituye como una disciplina que considera relevantes los intereses de los animales no humanos a la hora de construir un nuevo ethos al interior de la comunidad de lo viviente, lo cual hace viable una transformación radical, es decir, desde la raíz de la relación instrumental humano-animal. Tomemos el caso del igualitarismo, una de las ramas de la ética animal. Esta, el igualitarismo, siguiendo a Paola Cavalieri, se articula en el principio de igualdad. El principio de igualdad es el principio de igual consideración de los intereses. Entendamos un poquito más esto. A su vez, la filósofa chilena Fabiola Leighton sostiene que el igualitarismo es una posición ética que defiende con toda justicia, estoy citando a Leighton, que los seres sintientes, sin excepción, deben ser moralmente considerados, pues en ella caben tanto los planteamientos para la superación de la desigualdad en situaciones que viven los humanos, como aquellas que afectan a los individuos que pertenecen a otras especies. Así, el igualitarismo moral defiende la consideración moral de los animales no humanos sin ofrecer objeciones significativas a tal consideración. De esta forma, la ética animal se posiciona como una disciplina que comprende a los seres vivos, humanos y animales no humanos, como constituyentes de una comunidad de lo viviente, prestando igual consideración de sus intereses por el solo hecho de tener en común la posibilidad, el poder experimentar experiencias positivas y negativas. Ya decíamos, placer y dolor, por ejemplo. Esto lo dejo señalado simplemente, a modo de brindar un punto de vista no antropocéntrico respecto a los intereses de los demás animales. Antes de pasar a lo siguiente que viene, y acercándome al final de esta presentación, quiero compartir con ustedes una inquietud, nada más que una inquietud. Si la sintiencia es el criterio para considerar los intereses de los animales, ¿qué sucede en el caso donde no podemos verificar sintiencia? En aquellas especies que aún no logramos verificar esa capacidad o ese poder experimentar experiencias positivas y negativas. Esta es la pregunta por la diferencia radical, por el otro completamente extraño a nosotros, a nosotras, a nosotres, sobre aquellos modos de vida con los cuales no compartimos el denominador común de la sintiencia. Se trata de la pregunta por la hospitalidad con la diferencia que es el animal, y este, ya vimos, comporta una multiplicidad viviente incalculable. Veámoslo desde otro plano, esta inquietud que les vengo a compartir. Uno un tanto más distópico, pero no por ello imposible. Traigo a terreno al animal-máquina cartesiano. Recordemos que René Descartes, el filósofo de la modernidad, sostenía febrilmente que los animales eran máquinas vivientes sin sensibilidad. Entonces, esta es la pregunta. ¿Qué sucedería si la industria ganadera, biotecnológica,
con toda la inversión que constantemente está haciendo para mejorar sus productos. Y sus productos no son otro que los animales clasificados como comestibles. Con toda esa inversión para volverlos más resistentes a las enfermedades, acelerar su crecimiento, etc. ¿Qué pasaría con la ética de la sintiencia, para decirlo de algún modo, en un escenario donde la biotecnología lograra bloquear los nociceptores del sistema nervioso y con ello las experiencias del dolor de los animales instrumentalizados para el alimento? No quiero decir que esto vaya a suceder necesariamente. Lo que intento hacer es señalar las limitaciones de la sintiencia como pilar basal, fundamental, para articular la ética animal, puesto que su verificación, la verificación de la sintiencia, siempre va a estar sujeto al ojo humano, y por ende teniendo como medida al ser humano, al menos en su composición fisiológica. En definitiva, tal vez, llegado el momento, tengamos que prestar atención y reconocer la relevancia de flujos de fuerza, de desplazamientos y pausas, de inclinaciones de los modos de vida, en los que aún no verificamos sintiencia y los que probablemente nunca lo hagamos. Y eso baste. Esto satisfaga la necesidad para dejar ser, como decía Derrida, a esos entes, a esos modos de vida animales con toda su diferencia. Entonces, decía que se trata de la pregunta por la hospitalidad con el animal, pero por una incondicional, en los términos de los que, como lo piensa Derrida, una hospitalidad que no condicione su llegada, su venir, su recibimiento, su reconocimiento en tanto que viviente inapropiable. Una hospitalidad que no involucre verificaciones fisiológicas como la sintiencia. Por tanto, se trata de pensar, y esta es mi inquietud, una hospitalidad incondicional, es decir, una relación fuera de los términos de la semejanza, para arrojarnos a la pregunta de que si es posible una apertura a la diferencia radical del animal. Lo dejo hasta aquí. Perdón. Lo dejo hasta aquí y antes de terminar quiero que nos detengamos solo en una cosa. Cabe preguntarnos acerca de nuestras facultades, de ciencias, humanidades u otras áreas o campos del saber, y el estado de cosas respecto al animal. Para ello me gustaría remitir a dos conceptos, brevemente, muy brevemente. Tomemos el concepto de biofilia y luego el de empatía. El concepto de biofilia propuesto por Edward Wilson a fines de la década de los 80 viene a explicar una tendencia, la inclinación innata de los seres humanos de sentirse identificados con la naturaleza. De acuerdo con esta afirmación, la biofilia tendría un origen genético y por tanto histórico, causado por nuestra milenaria evolución y por ende coevolución con otros seres vivos en los espacios naturales. Además, involucra una utilidad adaptativa en cuanto nos ha permitido como especie sobrevivir en nuestro entorno. En suma, siguiendo a Barraza, podemos condensar este bello concepto que es la biofilia como la afinidad innata de los seres humanos hacia otros organismos vivos. Y por supuesto que otros organismos vivos incluye a los animales no humanos. Para revisar un ejemplo, veamos qué sucede al interior de ciertas facultades de medicina veterinaria. Veamos qué sucede con esta biofilia, la cual vendría en nuestro pool genético, sería parte constitutiva de nuestra humanidad. Pero como ustedes saben, los genes no determinan de manera exclusiva la conducta, en tanto que esta es el resultado de la interacción entre genes y ambiente, es decir, entre genes y cultura, entre genes y educación. Un grupo de 3 médicas veterinarias realizó una investigación, la cual tuvo por objeto medir los niveles de empatía humano-humano, humano-humana y humano-animal en estudiantes de medicina veterinaria de 5 escuelas distintas en Chile. Si me permiten hacer una conexión, la empatía como la habilidad de saberme en el cuerpo y situación de el otro, otra, no sería más que una forma desarrollada y aprendida de biofilia en cuanto esta, la biofilia, remite a la inclinación de identificarse con otros organismos vivos, sean estos humanos o animales no humanos. Bueno, como les contaba,
Estas investigadoras midieron los niveles de empatía en más de 400 estudiantes de primer y último año de medicina veterinaria. Los niveles de empatía humano-humano no expresaron diferencias significativas. ¿Pero qué creen ustedes que sucedía con los niveles de empatía humano-animal? O les cambio la pregunta. ¿Qué sería lo esperable que sucediera? Se trata de estudiantes formados para cuidar y asistir médicamente a animales no humanos. Las y los profesionales que tienen mayor responsabilidad y competencia en ello, ¿no? Si bien, como señalan las investigadoras, los niveles de empatía están sujetos a distintas variables, tales como el género, la dieta, el área de interés veterinario, una de las variables de mayor relevancia comprendió la estadía en la carrera de medicina veterinaria. Los años de estadía en la carrera de medicina veterinaria. Los resultados arrojados muestran que los niveles de empatía humano-animal disminuyeron considerablemente en aquellos estudiantes a punto de egresar de su programa de estudio. Muestran un interés mucho menor que sus compañeros y compañeros que recién comienzan a formarse en cuestiones tales como la sensibilidad de los animales, vínculo humano-animal, bienestar animal, falta de formación en ética, bienestar animal y vínculo humano-animal en los programas de estudio y docentes poco formados en esta área serían una de las formas de explicar esta disminución de empatía en estudiantes cerca del egreso en contraste con sus compañeros y compañeros que recién están formándose. Si bien quiero dejar esto hasta aquí, estudios como estos nos dan ciertas luces en torno a cuál es el estado de nuestras facultades respecto a la relación humano-animal. Se han realizado investigaciones similares en otras universidades y es necesario, creo, que sigan haciéndose para conocer el panorama y actuar de la mejor manera posible. Para finalizar, y aquí si es que voy, la pregunta que quisiera dejar y obsequiar es una o varias relativas a la escuela y a las facultades, a nuestras facultades, a sus escuelas, etc. La pregunta con la cual me quiero despedir es una en torno al porvenir de nuestras facultades. Aunque ya no estemos ahí, de nuestros lugares, los cuales habitamos alguna vez los hicimos con regularidad, a los cuales vamos y llegado el momento de los cuales vamos a venir, como ustedes quieran. Básicamente, en dónde nos formamos o nos vamos a formar, o en dónde los van a hacer sus hijos, sus hijas, porque eso es un hecho. Recordemos el estudio que recién les nombraba respecto a la empatía, que podríamos resumir o traducir de la siguiente manera: cómo la maquinaria universitaria se hace cuerpo y se inscribe en la moralidad de sus estudiantes, cómo los efectos de poder que tienen los discursos van dando forma a la subjetividad de médicos y médicas veterinarias, en este caso. Bueno, además de poder compartir con ustedes algunos puntos de vista, lo más importante para mí en esta ocasión son preguntas. Ninguna certeza más que algunas interrogantes. La pregunta, o más bien las preguntas que quedan abiertas y que urgen de merodear, de habitar para intentar dar alguna respuesta, son tales como: ¿desde qué lugar nuestras facultades se aproximan a lo animal? ¿Cómo nuestros programas vuelven objeto de estudio a los animales? ¿Con qué supuestos conocen y se aproximan a los animales? ¿Cómo es prefigurado y aprehendido como objeto de estudio el animal? ¿O cuáles son las teorías del conocimiento y teorías éticas de lo animal de profesiones tales como biología, biología marina, medicina veterinaria, química, ecología, filosofía, periodismo, medicina humana, derecho, historia, ciencias sociales, nutrición, economía, enfermería, bioquímica y un largo, etcétera? Esto queda en una apertura indeterminada en el tiempo, pero completamente determinada, creo, por la responsabilidad que también tenemos en nuestra formación, toda vez que involucra directa o indirectamente la relación con otros seres vivientes no humanos y humanos. Entonces, tal vez sea la hora de que hagamos estas preguntas y la praxis que toda pregunta involucra, vehículos de nuestro quehacer tanto dentro como fuera de la universidad. Aquí les dejo la bibliografía que repasé hoy día. Muchas gracias.
Está en mute, Juno. Listo. Muchísimas gracias, Gustavo. Es importante, creo yo, que estemos al tanto de estas perspectivas que vienen y se necesitan. Por tanto, generaron dudas. Te voy a leer una pregunta que salió en nuestro chat de Jorge Ricardo Gutiérrez Pizarro. Quería preguntarle, ¿alguna reflexión en torno a las pandemias y por qué hay quienes siguen comiendo animales? Gracias, Jorge. Un saludo para Jorge. Fuimos compañeros en la universidad. ¿Por qué siguen comiendo animales quienes comen animales? Creo que no tener esa certeza absoluta, pero sí algunas perspectivas sobre el tema, y una de ellas es, como hablábamos al principio, la naturalización, ¿no? Naturalización del crimen sobre los vivientes. Y eso está incorporado como, siento, como una forma, valga la redundancia, natural de relacionarnos con el otro animal, ¿no? La clasificación de animales comestibles, como otros de compañía, como otros exóticos, etc. Todo ese bagaje, todo ese pool, sirve para el hecho de que algunos animales sigan siendo consumidos bajo un designio, ¿no? Es como que si lo tuvieran inscrito en su cuerpo, ¿no? Clasificados para comer, ¿no? Animales. Creo que va por ahí, creo que va también por la fuerza, y es una fuerza a nivel global de una industria como la ganadera, ¿no? Yo he dicho en otras partes que es imposible pensar hoy día el capitalismo como hoy día se despliega, con la ferocidad que se despliega, sin la industria ganadera. Es imposible pensar la devastación de territorio, la sequía de territorio, el desplazamiento de comunidades humanas de ciertos territorios, ¿no? La destrucción de la naturaleza y por tanto la normalización de la violencia sin la industria ganadera, ¿no? La industria ganadera hoy día tiene una fuerza destructiva, y también una fuerza productiva, ¿no? De subjetividad, ¿no? La medida en que es cosa de revisar, sobre todo en economías tan mercantilizadas como la chilena, poner 10 minutos de televisión y tú te das cuenta que el nivel de publicidad y de poder, por tanto, de la industria ganadera es terrible, ¿no? Es un constante lluvia de imágenes donde, insisto, se naturaliza este crimen de lo viviente considerado comestible. Eso podría decir. Muy bien, tenemos otra pregunta. Víctor Uribe te pregunta, bueno, comenta y pregunta, parece que la evasión de nuestra responsabilidad hacia los animales, el verlos como mero objeto de estudio, etcétera, ha generado un quiebre y que dejemos de reconocer nuestra condición animal como si ésta ya no formara parte de nosotros. La pregunta es, ¿en qué momento, época y o autores podríamos detectar ese quiebre y ese olvido de nuestra animalidad? Saludos y excelente presentación. Gracias a Víctor por la exigencia de la pregunta también, ¿no? Ese quiebre, como decía en algún momento, no hay una continuidad necesariamente, una fundación de un canon filosófico que se mantiene incólume e inquebrantable a lo largo de la filosofía, ¿no? Porque hay otras voces vociferando de que hay algo ahí que está mal y es injustificado considerar así al animal. Pero yo diría que uno de los hitos más relevantes, sin duda, es la construcción del animal, la figuración del animal realizada por René Descartes en la modernidad. Eso yo creo que es un momento relevante porque también es un momento donde se empiezan a hacer una serie de experimentos con el animal, específicamente la vivisección, y que
tiene como base la fundamentación de que el animal sería un ser no sensible, ¿no? Creo que ese es un hito importante y que yo también en alguna parte he sostenido de que no es que esa tesis del animal-máquina de Descartes esté en el pasado, sea pretérita, ¿no? Y vuelvo a la industria ganadera. Pensemos nuevamente en la industria ganadera, ¿no? Quien haya tenido la oportunidad de visitar estos planteles donde se mantienen los animales, pensemos en 20.000 gallinas, por ejemplo, sobre jaulas, pisando alambre, toda su vida, sin luz, etc. Es como que si, ¿no? esa tesis del animal viviente como máquina estaría más actualizada que nunca, ¿no? Porque creo yo, nunca han habido tantos animales no humanos en la Tierra, pero a la vez estamos extinguiendo animales, es como una paradoja, ¿no? Pero claro, creo que hubo un quiebre, un hito importante que sería el animal máquina cartesiano, pero que no lo hemos superado, ¿no? Por más que haya una profusión discursiva, sobre todo del siglo XX en adelante, acerca de entender de manera no policíaca al animal, de manera no especista, no antropocéntrica, no hemos superado esa tesis en la medida en que hoy día, por ejemplo, podemos calcular de que hay más animales considerados comestibles en un país que seres humanos. Es el caso de Uruguay, por ejemplo. Hay 3 veces más de vacas o terneros para carne que seres humanos, ¿no? Bueno, gracias, Víctor. Tenemos a Micaela Anzuategui, que deja una pregunta también. ¿Cómo llegar a tematizar el antropocentrismo en nuestros territorios siendo tan adverso el panorama? ¿Cuál crees que es la mejor forma de que prospere el cuestionamiento del antropocentrismo? Gracias, Micaela. También un saludo por ella. No tengo fórmula. No, creo que no me considero necesariamente una estratega del movimiento, pero también sí alguna perspectiva. Y una de ellas, por ejemplo, es hoy día se hace más claro que nunca lo que varias organizaciones vienen denunciando y evidenciando hace muchos años, que es la correlación directa entre la emergencia y la aparición de zoonosis y su relación con el consumo de animales en grandes planteles como la ganadería industrial. Eso es un hecho. Hay estudios demasiado claros e imparciales que muestran esto. Pensemos solamente en las crisis del último tiempo, la crisis sanitaria, que tiene su culminación con la COVID-19 y en el SARS-1, en el MERS, en la gripe porcina, gripe aviar, todas estas enfermedades sanitarias que unas son más potentes que otras en términos virológicos, pero que sin duda todos tienen en común que afectan directamente la salud de los seres humanos, todas ellas están relacionadas con el consumo de animales en la industria ganadera, ¿no? Y bien, respecto al territorio, ahí creo que es más complejo, ¿no? Porque en el movimiento hay un problema, y me siento parte de ese problema, porque también me siento parte del movimiento por los derechos animales, y es que de pronto hay una sobreelitización, ¿no? Del discurso del veganismo. Habitamos territorios, hacemos activismo donde las personas, generalmente las que habitan esos territorios son personas con un poder adquisitivo más alto. Hay también una sobremoralización del consumo de animales, ¿no? Y eso creo que va mermando la posibilidad de diseminar estos discursos en territorios populares y donde podría tener un efecto realmente importante en términos estadísticos, ¿no? En un tiempo antes de que llegara la pandemia, con el grupo con mi compañera, que tenemos un pequeño proyecto de investigación
estuvimos haciendo asambleas populares en territorios de Santiago, a puertas y en el marco del proceso constituyente que vive nuestro país desde octubre del año pasado, y justamente esa era la idea, ¿no? Como tratar de habitar los territorios donde generalmente el discurso por los derechos animales no llega, ¿no? Bueno, se nos vino la pandemia encima y esto tuvo que suspenderse, pero creo que también sin tener una fórmula, ¿no? Porque, insisto, no me considero una estratega del movimiento ni algo parecido, creo que pueden funcionar. Tenemos a Maxi Pedreros, que pregunta, ¿vale la pena una ética animal no crítica al capitalismo o viceversa, un anticapitalismo sin ética animal? Mi punto de vista, gracias Maxi, un saludo también, creo que no es impensable impensable pensar un anticapitalismo sin ética animal o viceversa, ¿no? Yo creo que la respuesta no amerita mayor desarrollo, pero es eso, ¿no? Hoy día, insisto, si bien el antropocentrismo o la forma policíaca de entender al animal es muy anterior al capitalismo, tal como lo entendemos hoy día, el capitalismo tardío, el capitalismo salvaje del siglo XX-XXI, tiene como una de las bases la explotación animal, ¿no? Nunca han habido tantos animales no humanos en la Tierra, y no es precisamente porque estos vivan libre y tengan una vida digna, ¿no? Si es porque precisamente viven y nacen en un periodo totalmente calculado para convertirse en alimentos o para ser instrumentalizados de otra forma. Tenemos a Cristóbal Sánchez Vázquez, quien hace otra pregunta. Se me hace muy interesante también esta. ¿Podríamos asociar también el consumo masivo de carne a la ignorancia o miedo al cambio de la sociedad? Hola, gracias Cristóbal. Sí, sin duda hay como, no sé si llamarlo ignorancia propiamente tal, pero sí considerar que la industria ganadera tiene un control y un poder como, como muchas otras quisieran tenerlo, ¿no? Y eso permea subjetividades, permea formas de habitar el mundo, ¿no? Y sin duda que también hay un temor respecto a ciertos discursos que muchas veces, insisto, moralizan las formas de vida, diciendo esto es inmoral, esto está mal, tu forma de vida es dañina con el medio ambiente, tu forma de vida es cruel, etcétera. Una serie de adjetivos que van saliendo de discursos que intentan con esto cambiar la realidad, pero también coincido en que cuando el discurso interpela directo o indirectamente la forma de vida de nosotros los seres humanos, eso genera muchas veces distanciamiento y rechazo, ¿no? No es menor que un discurso como el discurso que protege los intereses de los animales y por tanto desiste y se sustrae de consumirlos, esté interrogando e interpelando la forma en cómo vivimos diariamente. No sé, 3 comidas al día, 4 comidas al día, personas que lo hacen más porque hacen deporte, etcétera, o 2 comidas al día, lo que tú quieras, pero lo haces todos los días, ¿no? Y si todos los días haces algo que para otras personas es considerado inmoral o injustificable, yo no digo que no lo considere así, ¿no? Pero es sin duda que eso genera un miedo, ¿no? Es como, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a seguir viviendo con algo, sin algo que llevo haciendo por toda mi vida, ¿no? Tenemos también a Katmil Dracul, que pregunta, ¿crees que es posible la instauración de una política no policíaca entre animales, incluyéndonos, en el modo de sociedad capitalista? Gracias por la presentación, un abrazo. Gracias, Katmil. Está buena la pregunta.
justamente uno de los lugares grises donde, por lo cual pregunta Camilo. Sí, hay experiencias, creo yo, ¿no? Hay experiencias como también hay experiencias anticapitalistas en sociedades capitalistas, ¿no? Son como una especie de hoyo negro al interior de la normalidad que viene siendo el capitalismo. Y tal vez una de esas experiencias, por graficarla y materializarla, pueden ser los santuarios, llamados santuarios o refugios de animales, en donde, que son muy pocos. En Chile no hay más de 2 santuarios de animales mal llamados de granja. Estos lugares, creo yo, se constituyen precisamente como un paréntesis, como un oasis no policíaco de relacionarnos con los animales, aún en una sociedad que consume animales y una sociedad capitalista, ¿no? Sin duda, estos centros hacen un trabajo importante. ¿Por qué? Porque visibilizan y evidencian una forma, como decía Camilo, no policíaca, no especista de relacionarnos con los animales, aún imperando una sociedad capitalista que consume e elimina y sacrifica animales por doquier. También tenemos a Carol Arteaga. Pregunta, ¿cómo podríamos, como individuos, ayudar a cambiar esta postura antropocéntrica, ante las relaciones con otros animales? Muy buena plática, gracias. Gracias, Carol. Como individuos, ¿no? Creo yo que no, individuos como tal, es difícil considerarnos individuos o individuos como tal, pero una de las formas que generalmente uno intenta o empieza a involucrarse en la contribución al cambio de esta situación, adoptando otras formas de vida, empezando por la dieta, ¿no? Es algo que se está a la mano, a pesar de la propaganda, perdón, de la industria publicitaria ganadera. No es tan difícil hacerlo, inclusive ocupando y utilizando igual o menos dinero que una dieta omnívora, ¿no? Pero sin duda, insisto en lo de que me parece problemático hablar de individuo a individuo solamente. Creo que es la organización social y colectiva lo que puede, como todo proceso y movimiento que involucra y aspira al cambio de una situación que parece injusta, es la colectivización de fuerzas, sin duda, lo que puede permitir un cambio sustantivo en esta situación. Bien, por el momento creo que son las preguntas que dejaron en nuestro chat. Yo quería preguntarte también, Gustavo, hacías referencia hacia esta postura de la biofilia y mencionabas un poco que teníamos que empatizar y estar conscientes de la ecología y la evolución de nosotros con el ambiente. Esto o esta perspectiva no antropocéntrica podría incluso ampliarse a otros seres como las plantas, por ejemplo. De todas maneras, ¿no? Cuando hablo de biofilia me refiero a esta afinidad prácticamente genética, de afinidad, perdón, de reconocerse e identificarse con la naturaleza, y también involucra otras formas de vida, sintientes como no sintientes, ¿no? Y sin duda que también involucra el reconocimiento de que hay otros sistemas vivos, ¿no? Que no quiere decir que sea exactamente lo mismo que los animales no humanos, ¿no? No sé exactamente hacia dónde va la pregunta, pero sin duda de que esa apertura o amplificación de reconocer otras formas de vida involucra a sistemas vivos que también son las plantas.
Sí, creo que iba un poco hacia allá. O sea, el término por Dios me hace mucha alusión justo a las formas de vida. Sé que estamos hablando ahorita de la perspectiva o del punto en los animales, pero ¿tú crees que esta biofilia sea conveniente justo para interpretarnos a nosotros en tanto organismos que evolucionaron a lo largo del tiempo, manteniendo relaciones pues, con otros organismos, ¿cierto? Sin duda. Ese es el punto. Ese es el De punto. acuerdo. Y para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo, me gustaría saber qué les recomendarías, hablando de que estamos en perspectivas distintas, filosóficas y biológicas, en el sentido de lo que quizás en lo que enseñan en las facultades. Tenemos la licenciatura en veterinaria, en biología y en producción agropecuaria sustentable. ¿Qué les recomendarías en tanto a bibliografía o cuestionamientos acerca de su quehacer para que tengan en cuenta precisamente esta ética animal? Es una pregunta más ambiciosa de las que yo dejé al final de la presentación, porque son muchas disciplinas. Bueno, dejo ahí disponible también la bibliografía por la cual hoy día exploré y por la cual articulé la presentación del día de hoy. Pero creo que un texto en particular que pudiese servir de una herramienta, básicamente, más allá de revelar verdades y esas cosas. Y hablo de un plano personal, porque uno de los que más a mí me ha afectado últimamente, con el cual he tenido un buenísimo encuentro y me ha abierto una perspectiva que antes no tenía, es, y que lo recomiendo mucho, es Zoopolis, de Donaldson y Kiplika. Zoopolis, una teoría política por los derechos de los animales. Creo que ese texto es crucial. No solo para estudiantes de ciencias naturales, para quien sea que estuviese interesado en indagar un poco más sobre estas formas no antropocéntricas de entender al animal, pero a la vez también de elaborar nuevas sociedades o sociedades que involucren el reconocimiento del animal como un otro, ¿no? Perfecto. Para cerrar, nos cayó una última pregunta que me parece que puede ser interesante que se responda aquí en vivo. Nos están viendo. Víctor Manuel hace una pregunta. Hola, estoy haciendo mi tesis de pregrado en sociología, intentando relacionar el concepto de especismo y antropocentrismo con la formación profesional en la carrera de veterinaria. Quería saber qué experiencias puedo tener en cuenta para guiarme y qué autores o acercamientos teóricos puedo tener principalmente desde Chile. Wow, gracias, Víctor. Son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas las que están ahí en juego. Yo sugeriría que habláramos por fuera de esta llamada, de esta presentación, pero lo primero que se me viene a la cabeza es que también dejé ahí en la bibliografía el estudio que hacen Calderón, Tadic y no recuerdo el otro apellido, porque son estas tres investigadoras que hacen este levantamiento y esta pesquisa sobre cómo van cambiando y modificándose la mirada que tienen los estudiantes de veterinaria en distintas universidades de acá de Chile, ¿no? Cómo es que la maquinaria universitaria finalmente se inscribe en sus subjetividades, lo cual tiene como resultado de que los y las estudiantes, cuando ya están saliendo de sus carreras, presten menos importancia a la sensibilidad del animal, al bienestar animal, al vínculo humano-animal, etc.
pero podemos hablar por fuera y creo que podría ayudar un poco más a resolver esa inquietud o aportar en esa inquietud. Para los que están interesados, ¿crees que nos puedas dar algún contacto o tus redes sociales en donde podamos seguirte? Un mail, ¿no? Ok. No, sí, puedo dejar el mail. Con todo gusto. Entonces, Sí. ¿que lo pregunten por aquí o quieres decirlo? Gustavo Yáñez González @gmail.com. Pero Gustavo Yáñez González sí. @gmail.com. Pues muchísimas gracias, Gustavo. Como a todos los ponentes, les invitamos a que se pasen por el sitio de transmisión en donde están sus charlas, porque generalmente, como se quedan pues grabadas, surgen más y más preguntas a veces. Entonces, es bueno que puedan estar contestando y pues relacionándose con nuestra comunidad. Por supuesto que te haremos llegar una constancia de participación y realmente valoramos mucho el que tuvieras la disposición y el tiempo para apoyar a la Facultad de Ciencias Naturales de Querétaro aquí en México. Gracias a ustedes, Juno, y especialmente a ti por la cordialidad y por hacer esto posible, porque básicamente fue posible gracias a tu gestión y a la organización que tú lograste. Gracias a ustedes y buenas tardes. Nos veremos pronto. Muchísimas gracias a todos. Agradecemos sus preguntas y comentarios y por aquí seguimos. Nos vemos el próximo viernes a las 12. Gracias y hasta luego. Chao, chao a todos.